Mi esposo me pidió el divorcio en mi cumpleaños porque soy aburrida, pero se enteró de que soy la dueña de la empresa donde trabaja su amante. Todo empezó así. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba terminando de decorar el pastel en la cocina. Había pasado todo el día preparando su cena favorita, lasaña de 4 quesos, y comprando un vino que me costó una pequeña fortuna. Cumplía 32 años y lo único que quería era una noche tranquila con Mateo. Llevábamos 7 años casados. 7 años de apoyarlo mientras terminaba su carrera, de mudarnos de ciudad 3 veces por sus ascensos y de construir lo que yo pensaba que era un hogar sólido. Escuché la puerta principal. Mateo entró, pero no traía flores, ni siquiera traía su maletín. Se quedó de pie en el marco de la cocina, mirándome como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. No me dijo feliz cumpleaños. Ni siquiera se acercó a darme un beso. Tenemos que hablar, Valeria, dijo. Su voz era fría, carente de cualquier rastro de afecto. Dejé la espátula sobre la mesa. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Sabía que algo andaba mal desde hacía meses. Sus horas extra, su teléfono siempre boca abajo, su repentina obsesión por el gimnasio. Pero hoy era mi cumpleaños. Pensé que al menos hoy habría una tregua. ¿No puedes esperar a que cenemos? Hice tu comida favorita, le dije, tratando de mantener la voz estable. No va a haber cena. Quiero el divorcio, soltó sin anestesia. Me quedé helada. El silencio en la cocina era tan pesado que me pitaban los oídos. Lo miré buscando alguna señal de que fuera una broma pesada, pero sus ojos estaban vacíos. No había arrepentimiento, solo impaciencia. ¿Por qué?, logré preguntar. Mateo suspiró, irritado, como si explicarme sus razones fuera una pérdida de tiempo. Porque eres aburrida, Valeria. Nuestra vida es una rutina gris. Te levantas, trabajas desde tu computadora en pijama, haces la comida, ves series y te duermes. No tienes ambición, no tienes chispa. Siento que estoy desperdiciando mis mejores años con alguien que ya se rindió ante la vida. Me asfixias con tu monotonía. Cada palabra era un golpe directo. Él no sabía que mi trabajo en la computadora era gestionar un holding de inversiones que yo misma había fundado hace 5 años. Para él, yo solo era una consultora independiente que ganaba lo suficiente para ayudar con los gastos. Nunca le dije la magnitud real de mi patrimonio porque quería que nuestra relación se basara en nosotros, no en mi cuenta bancaria. Él se sentía el proveedor, el hombre exitoso de la casa, y yo le permití creer eso porque lo amaba. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso no importa ahora. Lo que importa es que ya firmé los papeles de la separación de bienes. Como sabes, la casa está a mi nombre porque yo di el enganche más grande, así que tienes una semana para buscar a dónde irte. No quiero ser cruel, pero necesito aire. Necesito vivir de verdad. Se dio la vuelta y se fue a la habitación. Escuché cómo cerraba la puerta con llave. Me quedé sola en la cocina, con el olor de la lasaña horneándose y el pastel de cumpleaños a medio terminar. No lloré. En ese momento, algo dentro de mi cabeza hizo un clic. El dolor se transformó en una claridad helada. Pasé la noche en el sofá. A la mañana siguiente, Mateo salió temprano. Iba impecable, con un traje nuevo que yo le había regalado el mes pasado. Ni siquiera me dirigió la palabra al salir. En cuanto escuché su auto alejarse, abrí mi laptop. Entré al portal privado de Apex Global Solutions, la empresa matriz que adquirió hace 6 meses a la firma de logística donde Mateo trabaja como director regional. Él no tenía idea de quiénes eran los dueños reales. La adquisición se hizo a través de un fondo de inversión privado. Busqué el organigrama de su sucursal. Sabía que su amante trabajaba allí. No era difícil de adivinar. Últimamente mencionaba mucho a una tal Camila, la nueva analista de marketing. Decía que era brillante y llena de energía. Efectivamente, allí estaba Camila Torres, 24 años. Entré a su expediente. Vi sus métricas de rendimiento. Eran mediocres, pero curiosamente había recibido 2 bonos extraordinarios en los últimos 3 meses, aprobados directamente por Mateo. Ese fue su primer error. Usar fondos de la empresa para impresionar a su amante. Llamé a mi abogado personal, Julián. Necesito que aceleres el proceso de auditoría interna en la filial de logística, le dije sin saludar. Quiero un desglose de cada centavo aprobado por Mateo Valdés en el último trimestre. Gastos de representación, viajes, bonos, todo. Valeria, ¿está segura? Si encontramos algo, lo van a despedir de inmediato, me advirtió Julián. No solo quiero que lo despidan. Quiero que entienda exactamente qué tan aburrida puede ser mi vida cuando me lo propongo. Durante los siguientes 3 días, jugué el papel de la esposa derrotada. Comencé a empacar mis cosas en cajas de cartón. Mateo llegaba tarde cada noche,
oliendo a perfume barato y con una sonrisa de suficiencia. Me veía cargando cajas y no movía un dedo para ayudarme. ¿Ya encontraste un departamento?, me preguntó la tercera noche mientras se servía un trago. Porque Camila vendrá el lunes a ver la casa. Queremos redecorar. Me detuve con una caja de libros en los brazos. Lo miré fijamente. ¿Camila? ¿Ya la vas a traer aquí?, pregunté, fingiendo una voz quebrada. Es una mujer increíble, Valeria. Tiene una visión de futuro que tú nunca tuviste. Ella entiende lo que es el éxito. De hecho, hoy celebramos que probablemente le den la dirección del departamento de marketing. Yo mismo firmé la recomendación. Asentí lentamente. Me alegra que seas tan generoso con los recursos de tu empresa, Mateo. Espero que ellos también sean generosos contigo. Él soltó una carcajada. No te preocupes por mí. Soy indispensable ahí. El mes que viene tenemos la junta anual con los nuevos dueños del holding. Si todo sale bien, me darán una vicepresidencia. Así que, por favor, trata de estar fuera para el domingo. No quiero que Camila tenga que cruzarse contigo. Es muy sensible. El viernes por la mañana recibí el informe de Julián. Era mejor de lo que esperaba. Mateo no solo había desviado fondos para bonos inexistentes, había facturado cenas románticas, hoteles de lujo y hasta un brazalete de diamantes como gastos de relaciones públicas. En total, había malversado cerca de $80,000. Eso no era solo un motivo de despido, era un delito. El lunes llegó. Yo ya no estaba en la casa. Me había mudado a un hotel de lujo en el centro. Mateo me envió un mensaje de texto burlándose. Gracias por dejar las llaves. Suerte con tu vida aburrida. No le respondí. Esa misma mañana, me puse mi mejor traje sastre, un conjunto azul marino hecho a medida que gritaba autoridad. Me recogí el cabello en un moño bajo perfecto y me puse mis lentes de sol. Mi chofer me dejó en la entrada principal del edificio de la empresa de Mateo. Entré por la puerta principal. El recepcionista me reconoció de inmediato, pero no como la esposa de Mateo, sino como la presidenta del Consejo de Administración de Apex Global Solutions. Señora Valeria, bienvenida. El salón de juntas está listo, dijo inclinando la cabeza. Gracias, Marcos. ¿Está todo el personal de dirección arriba? Sí, señora. El señor Valdés y la señorita Torres ya están en la sala esperando a los representantes del holding. Subí en el ascensor privado. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era una descarga de adrenalina pura. Llegué al piso 15. La puerta doble de madera de la sala de juntas se abrió. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa, riendo con Camila, que estaba sentada a su derecha. Ella llevaba un vestido demasiado corto para una oficina y se veía exactamente como él la describió, joven y ambiciosa. Cuando entré, Mateo ni siquiera levantó la vista al principio. Estaba revisando unos papeles. Buenos días. Estamos esperando a la presidenta de Apex. Por favor, tome asiento en la parte de atrás si viene del equipo de auditoría, empezó a decir Mateo sin mirar. Entonces, levantó la vista. Su rostro pasó del bronceado del fin de semana a un blanco cadavérico en 3 segundos. Se quedó con la boca abierta. Camila lo miró confundida. ¿Valeria?, tartamudeó Mateo, levantándose de golpe. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Seguridad te va a sacar. Esto es una reunión privada de alto nivel. Me caminé con calma hasta el extremo opuesto de la mesa, frente a él. Dejé mi maletín sobre la madera pulida. Tienes razón, Mateo. Es una reunión de alto nivel. Y yo soy el alto nivel, dije con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. ¿De qué hablas?, preguntó Camila, interviniendo con tono arrogante. Esta es la junta con los dueños del holding. No sé quién eres, pero Mateo me dijo que su exesposa era una simple ama de casa. Miré a Camila. Tenía el brazalete de diamantes en la muñeca, el que Mateo había pagado con el dinero de la empresa. Soy la dueña de la empresa que paga tu sueldo, Camila. O mejor dicho, la que solía pagarlo, respondí. Mateo intentó reaccionar, pero sus manos temblaban. Esto es una broma, no es posible. Tú trabajas desde casa, haces consultoría. Su voz se fue apagando mientras yo sacaba una carpeta roja de mi maletín. Trabajo desde casa porque soy la accionista mayoritaria de este holding, Mateo. No necesito una oficina para dar órdenes. Pero hoy decidí venir en persona porque me llegó un informe muy interesante de la auditoría que ordené la semana pasada. Deslicé la carpeta por la mesa. Se detuvo justo frente a él. Página 4. Los gastos de relaciones públicas en el Hotel Ritz. Página 12. El bono extraordinario para la señorita Torres por un proyecto especial que nunca existió. Y mi favorita, página 20. El brazalete que lleva puesto tu acompañante ahora mismo, facturado como un regalo para un cliente VIP. El silencio en la sala era sepulcral.
Los otros ejecutivos que estaban presentes bajaron la cabeza. Todos sabían lo que venía. Mateo abrió la carpeta. Sus ojos recorrían las cifras. Empezó a sudar profusamente. Valeria, ¿podemos hablar esto? Fue un error de contabilidad. Yo puedo explicarlo, balbuceó. No hay nada que explicar. Estás despedido por causa justificada, robo y abuso de confianza. Y tú, Camila, también estás fuera. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas. El equipo legal de la empresa ya presentó una denuncia formal ante la fiscalía por malversación de fondos. Camila empezó a llorar. Tú me dijiste que eras el jefe, le gritó a Mateo. Dijiste que nadie podía tocarte. Mateo no la escuchaba. Me miraba a mí, con una mezcla de terror y una comprensión tardía. ¿Me vas a quitar todo?, susurró. No, Mateo. Tú te quitaste todo el día que decidiste que yo era aburrida por apoyarte mientras tú me traicionabas con el dinero que yo misma generaba, le dije, acercándome a él. Por cierto, la casa donde pensabas vivir con ella también pertenece a una de mis inmobiliarias. El contrato de arrendamiento que firmaste tiene una cláusula de rescisión inmediata en caso de conducta delictiva. Me di la vuelta para salir. Estaba en la puerta cuando me detuve y lo miré por última vez. Ah, se me olvidaba. Feliz cumpleaños para mí, Mateo. Gracias por el mejor regalo que me has dado, la libertad de no volver a verte nunca. Salí de la sala. Escuché los gritos de Camila y el sonido de Mateo golpeando la mesa, pero no me detuve. Bajé al estacionamiento. Mi vida, aburrida, acababa de volverse mucho más interesante. Cuando salí del edificio, el sol me dio de frente y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pero esto no terminaba con un despido. La gente como Mateo siempre cree que puede caer de pie, que su encanto o sus contactos los salvarán del abismo. No tenía idea de lo profundo que era el agujero que él mismo había cavado. Subí a mi auto y llamé a Julián. Ya está hecho. Están fuera. Asegúrate de que la denuncia llegue hoy mismo al juzgado. No quiero que tenga tiempo de mover un solo centavo de sus cuentas personales antes de que pidamos el embargo preventivo por los daños a la empresa. ¿Entendido, Valeria? Pero prepárate, porque va a intentar contactarte. Ya me llamó su abogado personal. Parece que Mateo entró en pánico total, me dijo Julián. Que hablé con la pared. Bloqueé su número y no pienso recibirlo. Llegué a mi hotel y me serví una copa de vino. Miré la ciudad desde el piso 22. Mi teléfono empezó a vibrar de forma frenética. Eran notificaciones de redes sociales. Mateo estaba intentando etiquetarme en publicaciones, enviándome mensajes privados por todas las plataformas posibles. Valeria, por favor, hablemos. Cometí un error, estaba confundido. No me hagas esto, vas a arruinar mi carrera para siempre. Piénsalo bien, fuimos felices. Lo bloqueé en cada una de ellas. No sentía satisfacción, sentía una frialdad quirúrgica. 7 años de mi vida se resumían en un hombre que solo me valoraba cuando se dio cuenta de que yo sostenía los hilos de su existencia. 2 días después, recibí una llamada del administrador del edificio donde vivíamos. Señora Valeria, lamento molestarla, pero el señor Valdés está aquí abajo con la policía. Dice que usted cambió las cerraduras y que tiene pertenencias valiosas adentro. La señorita que lo acompaña está gritando que esto es un secuestro de bienes. No se preocupe, Hugo, la policía puede entrar si quiere, pero hágale saber que el inmueble está a nombre de Inversiones Altamira y que hay una orden de desalojo vigente por violación de contrato y actividades delictivas bajo investigación. Dígales que sus maletas están en la bodega de la entrada. Yo misma me encargué de empacar lo que le pertenece. Me enviaron una foto por mensaje minutos después. Mateo estaba en la acera, rodeado de 4 maletas mal cerradas y bolsas de basura con sus zapatos. Camila estaba a su lado, sentada sobre una de las maletas, llorando mientras miraba su teléfono. Ya no se veía como la analista brillante y ambiciosa, parecía una niña asustada que acababa de darse cuenta de que su boleto de oro estaba en la quiebra. Pero el golpe final no fue el dinero, ni la casa, fue la reputación. En el mundo corporativo donde Mateo se movía, el prestigio lo es todo. Al día siguiente, la noticia de su despido por malversación corrió como pólvora. El director regional estrella era ahora un perie. Sus amigos, esos que solían venir a nuestras parrilladas los domingos y se burlaban de mí, perfil bajo, desaparecieron. Nadie le devolvía las llamadas. Recibí un correo electrónico de él esa noche. El tono había cambiado. Ya no era súplica, era odio puro. Eres un monstruo, Valeria. Siempre lo fuiste. Me engañaste todo este tiempo haciéndote la mosquita muerta mientras controlabas todo por detrás. Me usaste para que yo hiciera el trabajo sucio en la empresa mientras tú te llevabas los dividendos. Eres una psicópata. Camila me ama de verdad, a diferencia de ti.
vamos a salir de esta y te voy a demandar por difamación. Sonreí frente a la pantalla. Era el último coletazo de un hombre que se ahogaba. Un mes después, se llevó a cabo la primera audiencia. Mateo llegó con un abogado de oficio. Ya no usaba sus trajes caros, se veía demacrado, con el cabello despeinado y los ojos hundidos. Camila no estaba por ningún lado. Me enteré por Julián que ella lo había dejado a las 2 semanas de quedarse sin trabajo, llevándose lo poco que Mateo tenía en efectivo y el brazalete de diamantes, que resultó ser una excelente prueba para la fiscalía cuando ella intentó venderlo en una casa de empeño. Me senté en el tribunal, impecable, sin mostrar ninguna emoción. Mateo no podía sostenerme la mirada. Señor Valdés, dijo el juez, las pruebas de la malversación son contundentes. Las firmas en los bonos extraordinarios y las facturas de gastos personales coinciden con su token de seguridad y su rúbrica digital. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Mateo se levantó, temblando. Yo pensé que tenía derecho a ese dinero. Trabajé años para esa empresa. Mi esposa, ella es la dueña, no entiendo por qué me hace esto. Es una venganza personal por un divorcio. El juez lo miró con desdén. Su vida personal no justifica el robo de activos de una corporación, señor Valdés. El hecho de que la accionista mayoritaria sea su exesposa solo agrava su traición profesional. Al final de la audiencia, Mateo fue vinculado a proceso. Tuvo que entregar su pasaporte y se le ordenó el embargo de sus cuentas para restituir los $80,000. Como no tenía ese dinero, sus pocos ahorros y su auto fueron incautados. Cuando salimos de la sala, logré interceptarlo en el pasillo. Su abogado estaba hablando por teléfono, tratando de buscar algún trato. Mateo se quedó parado frente a mí, apretando los puños. ¿Estás feliz ahora?, me escupió. No tengo nada. Estoy viviendo en un motel de mala muerte. Mi carrera terminó. ¿Eso es lo que querías para tu cumpleaños? Me acerqué a él, lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. No, Mateo. Lo que quería para mi cumpleaños era una lasaña y una noche tranquila. Tú fuiste el que decidió que eso no era suficiente. Tú decidiste que yo era aburrida, porque no presumía mi poder. Ahora ya sabes lo que pasa cuando la persona, aburrida, deja de protegerte del mundo real. Te odio, susurró con lágrimas de rabia en los ojos. El odio requiere demasiada energía, y yo ya no pienso gastar ni un segundo más en ti. Suerte en la cárcel, o en la calle, lo que pase primero. Caminé hacia la salida. Julián me esperaba con unos documentos. Valeria, tenemos una oferta de compra por la filial de logística. Con todo este escándalo, el valor bajó un poco, pero podemos venderla y sacar una buena ganancia antes de que el nombre se manche más. Véndela, dije sin dudar. Quiero limpiar mi cartera de cualquier cosa que me recuerde a él. Esa tarde, regresé a la casa, no para vivir en ella, sino para supervisar que la pusieran en venta. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, encontré un pequeño detalle que se me había pasado. En el fondo de un cajón de la cocina, estaba la tarjeta de cumpleaños que yo le había escrito y que nunca llegué a darle. Para el hombre que me hace sentir segura, que siempre esté lleno de éxitos. Te amo, Valeria. La rompí en pedazos pequeños y la tiré al basurero. Me di cuenta de que no estaba de luto por él, sino por la versión de él que yo me había inventado. La realidad era que Mateo siempre fue un mediocre con ínfulas de grandeza, y yo fui el motor que lo mantuvo funcionando. Ahora que el motor se había ido, él simplemente se había desarmado. El proceso legal duró 1 año más. Mateo terminó aceptando un trato para no ir a prisión a cambio de 5 años de libertad condicional y el pago total de la deuda con intereses, lo que significaba que trabajaría el resto de su vida para pagarme. Se mudó a otra ciudad para intentar empezar de cero, pero en la era de Google, nadie contrata a un ejecutivo con un historial de fraude y robo a su propia esposa. Camila desapareció del mapa. Algunos dicen que regresó a vivir con sus padres en un pueblo pequeño, huyendo de las deudas que ella también había acumulado. Yo, por mi parte, expandí mi empresa. Viajé a lugares que él siempre decía que eran demasiado caros o aburridos. Descubrí que la paz no es aburrida, es un lujo que solo los que son honestos pueden costear. A veces, cuando es mi cumpleaños, me sirvo una copa del vino más caro que encuentro y brindo frente al espejo. No por lo que perdí, sino por la mujer que descubrí que era cuando me obligaron a dejar de ser la esposa silenciosa. Mateo pensó que yo era el paisaje de fondo en su película de éxito. Nunca entendió que yo era la dueña del estudio, de la cámara y de su guión. Y finalmente, la película se había terminado. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde que el nombre de Mateo Valdés dejó de aparecer en las notificaciones judiciales. Mi vida había alcanzado una velocidad de crucero que nunca imaginé.
Sin el peso muerto de un hombre que drenaba mi energía y mi confianza, mi empresa, Apex Global Solutions, se expandió a 3 nuevos mercados internacionales. Ya no trabajaba en pijama desde la mesa de la cocina, había diseñado una oficina en el ático de mi nuevo departamento con paredes de cristal que daban al horizonte. Un martes por la tarde, Julián entró en mi oficina sin llamar. Traía una expresión de extrañeza. Valeria, tenemos un problema menor, pero creo que deberías saberlo. Alguien ha estado comprando acciones minoritarias de nuestra división de tecnología a través de una empresa fantasma en Delaware. ¿Una empresa fantasma? ¿De qué volumen estamos hablando?, pregunté, dejando a un lado los informes trimestres. Nada que ponga en riesgo tu control, pero es persistente. Y hay algo más. He recibido informes de seguridad de que alguien ha estado merodeando por el edificio de la antigua filial de logística, preguntando por tus horarios personales. Sentí una punzada de irritación. Pensé que Mateo ya estaba fuera de combate, arrastrándose en algún empleo de ventas telefónicas para pagar su deuda. ¿Es él?, pregunté. No lo sabemos. Pero el rastro del dinero de esa empresa fantasma nos llevó a un bufete de abogados que casualmente es el mismo que representó a Camila Torres en su demanda por despido injustificado, la cual, por cierto, perdió. Me recosté en mi silla de cuero. Así que los amantes se habían aliado de nuevo en las sombras. Era patético. Después de todo lo que pasó, después de que ella lo dejara en la ruina, parece que el odio compartido hacia mí era el único pegamento que les quedaba. Refuerza la seguridad, Julián. Y quiero que rastrees cada centavo de esa empresa fantasma. Si Mateo está usando dinero que no ha reportado para intentar atacarme, va a violar su libertad condicional. Esa misma noche, decidí hacer algo que no hacía en mucho tiempo, caminar sola por el parque cerca de mi antigua casa. Necesitaba aire, pero también quería ver si alguien me seguía. A veces, para atrapar a una rata, tienes que dejar un poco de queso a la vista. No tardé mucho en notar un sedán gris desgastado siguiéndome a baja velocidad. Me detuve en un puesto de café y esperé. El auto se estacionó a unos metros. La puerta se abrió y bajó una figura que apenas reconocí. Era Camila. Pero no era la mujer impecable de la oficina. Estaba delgada de una forma enfermiza, su ropa era barata y su cabello, antes brillante, parecía paja. Se acercó a mí con pasos erráticos. Tú, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Lo arruinaste todo. Yo no hice nada, Camila. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron robar a la persona que les firmaba los cheques, respondí, manteniendo la calma. Mateo está destrozado, gritó, atrayendo las miradas de los transeúntes. No puede conseguir trabajo, vive en un sótano, me debe dinero, me prometió una vida de lujo y ahora solo tengo deudas por su culpa y la tuya. ¿Y qué esperas de mí? ¿Un cheque de consolación?, dije con un tono seco. Vete a casa, Camila. Si te acercas a mí de nuevo, la próxima vez que hablemos será frente a un juez por acoso. No tienes idea de lo que él está planeando, susurró ella, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Él cree que si tú desapareces, él heredará algo a través de algún vacío legal del divorcio que aún no se cierra del todo. ¿Está loco, Valeria? Está obsesionado con la idea de que su dinero está en tus manos. Se dio la vuelta y se fue casi corriendo hacia su auto. Me quedé helada, no por miedo a Mateo, sino por la estupidez humana. Él todavía no entendía que no había su dinero. Todo era mío. Llamé a Julián de inmediato. Olvida lo que te dije sobre la seguridad discreta. Quiero guardaespaldas 24/7. Y llama al oficial de libertad condicional de Mateo ahora mismo. Quiero una prueba de toxicología y una revisión de sus finanzas actuales. Camila acaba de decirme que está planeando algo ilegal. La respuesta de Mateo no se hizo esperar. Al día siguiente, recibí un sobre en mi oficina. No tenía remitente. Dentro había fotos mías entrando al hotel, cenando con socios, incluso fotos mías durmiendo a través del ventanal de mi departamento. Y una nota escrita a mano: nada de esto te pertenece. Me lo quitaste. Pero el mundo es pequeño, Valeria, y las oficinas altas tienen cristales muy frágiles. Mañana es el aniversario de nuestra boda. Deberíamos celebrarlo. Fue su último error. Un error de principiante impulsado por la desesperación. Entregué las fotos y la nota a la policía. Al ser una amenaza directa contra una víctima de un delito previo y estar bajo libertad condicional, las autoridades actuaron de inmediato. Localizaron a Mateo en un motel de carretera a las afueras de la ciudad. Cuando lo arrestaron, encontraron en su habitación un mapa de mi edificio y un arma que había comprado en el mercado negro. No era un genio del crimen, era un hombre desesperado que se había creído su propia mentira de superioridad hasta el punto de la psicosis.
Lo vi una última vez a través del cristal de la sala de interrogatorios. Estaba esposado a la mesa. Cuando me vio, empezó a gritar insultos, golpeando el metal. Ya no había rastro del hombre elegante que me pidió el divorcio porque yo era aburrida. Solo quedaba un residuo humano lleno de bilis. Se acabó, Mateo, dije a través del intercomunicador. Esta vez no habrá tratos. Vas a ir a una prisión estatal y no saldrás en mucho tiempo. Era mi vida, tú me la robaste, aullaba. No, Mateo. Yo te di una vida que no merecías, y tú la desperdiciaste en una amante mediocre y en delirios de grandeza. Disfruta de la monotonía de la cárcel. Eso sí que será aburrido. Apagué el micrófono y salí de allí. El juez revocó su libertad condicional y le sumó 10 años por intento de agresión agravada y posesión ilegal de armas. Camila, por su parte, fue procesada como cómplice, aunque su testimonio contra Mateo le ayudó a evitar la prisión a cambio de servicios comunitarios y una orden de alejamiento permanente. Un año después, finalmente se dictó la sentencia definitiva de divorcio. No hubo reparto de bienes. Mateo perdió cualquier derecho a reclamar nada debido a sus antecedentes criminales contra mi persona. Hoy es un día soleado. Estoy en la terraza de mi nueva casa de campo, lejos del ruido de la ciudad y de los fantasmas del pasado. Tengo un libro en la mano y una copa de vino a mi lado. El silencio es absoluto y maravilloso. A veces la gente me pregunta si no me siento sola. Yo solo sonrío. Prefiero 1000 veces la soledad de una mujer exitosa y libre que la compañía de un hombre que solo me amaba por lo que podía obtener de mí. Mi vida nunca fue aburrida. Simplemente estaba esperando a que el ruido se apagara para poder escuchar mi propia voz. Y ahora que la escucho, suena más fuerte que nunca. He aprendido que el poder no es tener dinero o empresas. El verdadero poder es la capacidad de levantarte, mirar a quien intentó destruirte y decirle, gracias por intentarlo, me hiciste mucho más fuerte. Mateo es ahora solo un número de expediente en un archivo polvoriento. Yo soy la dueña de mi presente, de mi fortuna y, sobre todo, de mi paz. Y eso, para alguien como él, es el castigo más insoportable de todos.